La proclamación del reino de los cielos. Un anuncio que cambia la historia. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel vivía esperando una promesa. Los profetas habían anunciado que Dios vendría a reinar, que restauraría la justicia, sanaría a los quebrantados y traería paz verdadera. A esta promesa se le llamó el reino de los cielos, no un reino político, sino el gobierno amoroso de Dios sobre el corazón humano. Cuando Jesús de Nazaret apareció en Galilea, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, comenzó una proclamación que transformaría el mundo para siempre. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. El inicio del anuncio. Jesús comenzó su misión recorriendo aldeas y ciudades de Galilea. No se presentó como un rey con ejército, sino como un maestro humilde, caminando entre pescadores, campesinos, enfermos y pecadores. Su mensaje era claro y directo. Dios no está lejos. Dios no ha abandonado a su pueblo. El reino ya ha comenzado. Pero este reino no se imponía por la fuerza, se acogía con el corazón. ¿Qué es el reino de los cielos? Jesús explicó el reino usando parábolas, porque era un misterio profundo que debía ser comprendido con fe. Parábola del sembrador. El reino es como una semilla sembrada en distintos terrenos. No todos la reciben igual, pero cuando cae en buena tierra, da fruto abundante. Parábola del grano de mostaza. El reino comienza pequeño, casi invisible, pero crece hasta convertirse en algo grande que da refugio a muchos. Parábola de la levadura. El reino actúa en silencio, transformando todo desde dentro. Con estas enseñanzas, Jesús mostraba que el reino no depende del poder humano. Crece con paciencia. Transforma desde el interior. El reino manifestado con obras. Jesús no solo habló del reino, lo hizo visible. Sanaciones. Cada enfermo sanado era una señal de que el reino había llegado. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos quedaban limpios. Liberación de los oprimidos. Al expulsar demonios, Jesús mostraba que el poder del mal estaba siendo vencido. Si yo expulso demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Perdón de los pecados. Jesús perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer. Así revelaba que el reino trae reconciliación entre Dios y el ser humano. El reino y los pobres. Jesús proclamó un reino distinto a los reinos del mundo. No estaba reservado para los poderosos, sino para los humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino, los últimos son primeros. Los pequeños son grandes. Los humildes son exaltados. Jesús se sentaba a la mesa con pecadores, publicanos y marginados, mostrando que nadie estaba excluido. El sermón del monte, la ley del reino. En una montaña, Jesús proclamó las bienaventuranzas, el corazón del reino de los cielos. Allí enseñó: amar a los enemigos, perdonar sin límites, buscar la justicia, confiar plenamente en Dios. No anuló la ley antigua, sino que la llevó a su plenitud. El reino no se vive solo con actos externos, sino con un corazón transformado. El reino exige decisión. Jesús dejó claro que el reino requiere una respuesta. El que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y me siga. Seguir el reino implica conversión, renuncia al egoísmo, confianza total en Dios. No todos aceptaron el mensaje. Algunos lo rechazaron, otros dudaron, pero muchos creyeron y dejaron todo para seguirlo. El reino y la cruz. A medida que Jesús proclamaba el reino, la oposición crecía. Las autoridades religiosas no comprendían un reino sin poder ni violencia. Jesús reveló que el reino alcanzaría su plenitud en la cruz, donde el amor vencería al odio, el perdón vencería al pecado, la vida vencería a la muerte. La cruz no fue el fracaso del reino, sino su manifestación suprema. El reino confirmado en la resurrección. Al resucitar, Jesús confirmó que el reino de los cielos es eterno. La muerte no tuvo la última palabra. Antes de ascender al cielo, confió a sus discípulos la misión: vayan y anuncien el reino de Dios a todas las naciones. Desde entonces, el reino continúa creciendo en cada corazón que cree, ama y vive el Evangelio. El reino hoy. La proclamación del reino de los cielos no es solo una historia del pasado. Es una realidad viva hoy. El reino está presente. Donde hay amor verdadero. Donde hay perdón. Donde hay justicia y misericordia. Donde Dios reina en el corazón.
Cada vez que una persona vive según el Evangelio, el reino de los cielos se hace visible en la tierra. El reino anunciado a través de los discípulos. Jesús no quiso anunciar el reino solo. Llamó a 12 hombres comunes, pescadores, un recaudador de impuestos, hombres sencillos, y los formó para ser mensajeros del reino. Los envió de 2 en 2 con una misión clara. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. No debían llevar riquezas ni seguridades humanas. El reino se anunciaba con confianza total en Dios. Donde eran recibidos, la paz del reino permanecía, donde eran rechazados, seguían adelante. Así Jesús enseñaba que el reino no depende de estructuras. Se sostiene por la fe. Avanza aún en medio del rechazo. El reino revelado a los pequeños. Jesús se alegró profundamente cuando vio que los sencillos comprendían el mensaje del reino. Te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a los sabios. Los niños, los pobres, los enfermos y los humildes entendían mejor el reino porque no confiaban en su propio poder. Cuando los discípulos quisieron alejar a los niños, Jesús los corrigió. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El reino exige un corazón sencillo, confiado, abierto. El reino y la misericordia. Uno de los rasgos más claros del reino fue la misericordia. Jesús contó parábolas que conmovieron profundamente a quienes lo escuchaban. Parábola del hijo pródigo. El reino es como un padre que espera, perdona y abraza al hijo que regresa. No hay reproche, solo amor restaurador. Parábola del buen samaritano. El reino se manifiesta cuando el amor vence a la indiferencia, cuando alguien se detiene para sanar al herido sin preguntar quién es. Jesús enseñaba que no se puede vivir el reino sin misericordia. El reino y la riqueza. Muchos se acercaban a Jesús con el corazón dividido entre Dios y las riquezas. Entonces él fue claro. No pueden servir a Dios y al dinero. Al joven rico le mostró que el reino exige libertad interior. No todos están llamados a dejarlo todo materialmente, pero sí a no poner nada por encima de Dios. El reino no condena la riqueza, pero sí el apego que esclaviza el corazón. El reino y la oración. Jesús enseñó a orar como ciudadanos del reino. Un día, los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Él les regaló la oración central del reino. Venga a nosotros tu reino. Con esto enseñó que el reino comienza en la oración. Se fortalece en la confianza. Se vive en la voluntad de Dios. Orar es abrir el corazón para que Dios reine. El reino frente a la oposición. A medida que el reino crecía, la oposición aumentaba. Fariseos y escribas cuestionaban a Jesús porque el reino que él proclamaba no coincidía con sus expectativas. Le pedían señales espectaculares, pero Jesús respondía: el reino de Dios no viene de manera visible. El reino no se impone, se discierne con fe. El reino revelado en la transfiguración. En lo alto de una montaña, Jesús mostró a 3 discípulos un anticipo del reino glorioso. Su rostro resplandeció y su vestidura se volvió blanca como la luz. Una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Era una confirmación divina. El reino no termina en la cruz, sino que conduce a la gloria. El reino y el servicio. Jesús redefinió la grandeza dentro del reino. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Lavó los pies de sus discípulos y les enseñó que el reino se construye sirviendo, amando, entregando la vida. El poder del reino es el amor que se dona. El reino y la última cena. En la última cena, Jesús habló nuevamente del reino. No beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Allí instituyó la Eucaristía como anticipo del banquete del reino, donde Dios reúne a su pueblo en comunión eterna. El reino anunciado desde la cruz. Incluso en la cruz, Jesús proclamó el reino. A un ladrón arrepentido le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino se abre al corazón que confía, aun en el último momento. El reino y el tiempo presente. Después de la resurrección, Jesús explicó a sus discípulos que el reino ya está presente, pero aún espera su plenitud. Vivimos en un tiempo de esperanza, testimonio, misión. Cada cristiano está llamado a hacer visible el reino en su vida diaria. Conclusión final: el reino sigue creciendo. La proclamación del reino de los cielos continúa hoy. No ha terminado. El reino crece. En las familias que aman.
en los que perdonan, en los que sirven, en los que oran. Jesús sigue diciendo al mundo, el reino de los cielos está cerca. Y espera una respuesta. El reino y la conversión del corazón. Jesús nunca separó el reino de la conversión. Cada anuncio llevaba implícita una invitación clara. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. La conversión no era solo dejar el pecado, sino cambiar la manera de pensar, sentir y vivir. El reino comienza cuando el corazón deja de gobernarse a sí mismo y permite que Dios reine. El reino no entra por la fuerza, sino por una decisión libre y consciente. El reino y la fe que salva. Muchas personas se acercaban a Jesús buscando milagros. Pero él siempre destacaba algo más profundo. Tu fe te ha salvado. La fe abre la puerta del reino. No es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en Él. El reino se manifiesta cuando la fe vence al miedo, la duda y la desesperanza. El reino y el perdón sin límites. Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar. Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esto enseñó que el reino no puede convivir con el rencor. El perdón no es debilidad, sino fuerza del reino actuando en el corazón. Jesús dejó claro que quien recibe misericordia está llamado a dar misericordia. El reino y la vigilancia espiritual. Jesús habló del reino futuro y exhortó a estar preparados. Parábola de las 10 vírgenes. El reino pertenece a los que viven atentos, con la lámpara encendida de la fe. Parábola de los talentos. El reino exige responsabilidad. Cada don recibido debe ser puesto al servicio del bien. El reino no es pasividad, sino espera activa y comprometida. El reino y el juicio final. Jesús reveló que el reino tendrá una consumación definitiva. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. El criterio del reino será el amor vivido. Dar de comer al hambriento. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo y al preso. El reino se mide por el amor concreto al prójimo. El reino y la comunidad. Jesús formó una comunidad del reino. La iglesia nace como signo y servidora del reino, no como fin en sí misma. Donde hay comunidad que ora unida, comparte, perdona, sirve, allí el reino se hace visible. El reino y la misión permanente. El reino no puede guardarse. Jesús envió a sus discípulos al mundo entero. Serán mis testigos. Cada creyente es embajador del reino, llamado a anunciar con palabras y obras que Dios reina. El reino crece cuando se comparte. El reino y la esperanza cristiana. En medio del sufrimiento, el reino es esperanza. Jesús prometió, yo estoy con ustedes todos los días. El reino sostiene al creyente en la prueba y le recuerda que la historia tiene un final glorioso. El reino ya presente, pero aún no pleno. Jesús enseñó que el reino ya está presente, pero aún no se ha manifestado totalmente. Vivimos entre la promesa y el cumplimiento. Cada acto de amor anticipa el reino definitivo. Conclusión general, vivir como ciudadanos del reino. La proclamación del reino de los cielos es una invitación constante. Ser ciudadano del reino es vivir según el Evangelio, amar como Cristo, servir con humildad, esperar con esperanza. Jesús sigue proclamando, el reino de los cielos está cerca. La pregunta final es personal. ¿Permitiremos que Dios reine en nuestra vida? Por favor suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bendiciones.